Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo, como estaréis viendo por el título, el vídeo salseante por excelencia, mis peores lecturas del 2022. La semana pasada os subí el vídeo de mejores lecturas que os dejaré por ahí por si queréis echarle un vistazo, y hoy vamos a hablar de los 10 peores libros que leí el año pasado. Antes de empezar con el vídeo quiero hacer varias aclaraciones, y es que más de un top de peores lecturas es un top de decepciones. Esto quiere decir que los libros que os voy a mencionar no son libros malos per se, no son libros que yo considere malos o de estos libros que yo os diría por favor ni los toquéis con un palo porque son malísimos en absoluto, sino que más bien son libros que me han decepcionado por el motivo que sea, bien porque son libros de un autor o una autora que a mí siempre me gusta muchísimo y por lo que sea este libro en concreto no ha terminado de convencerme, bien porque son libros de parte de una saga que los libros anteriores de dicha saga me gustaron muchísimo y este libro por algún motivo tampoco ha terminado de gustarme, o libros a los que yo les tenía muchas ganas y creía que me iban a gustar un montón, bien sea porque en general son libros que están gustando muchísimo, que tienen mucho hype, o principalmente porque son libros que he visto muy recomendados a compañeras o compañeros que tienen gustos muy parecidos a los míos y que siempre nos suelen gustar los mismos libros. En definitiva, libros que no considero que sean malos, sino que a mí personalmente me han decepcionado porque esperaba otra cosa de ellos o bien esperaba que me gustara muchísimo más de lo que me han gustado. Es decir, libros como A través de mi ventana o El desfile macabro no van a aparecer en este top. A través de mi ventana o libros de ese estilo, más que nada porque son libros que yo leí sabiendo que no me iban a gustar, y libros del estilo El desfile macabro porque son libros que yo previamente no conocía, de los cuales no me esperaba absolutamente nada, con lo cual el hecho de que no me hayan gustado pues tampoco me ha supuesto un inconveniente en mi vida. También decir que sabéis que en este tipo de vídeos a mí me gusta exaltarme un poco y comentar cosas negativas con un toque de humor, así que por favor no me os ofendáis si alguno de los libros que están aquí son vuestros libros favoritos. Yo os he dicho que son libros buenos pero que simplemente a mí no me han gustado. Y por último añadir que todas las reseñas de estos libros que estén ya hechas en el blog os la dejaré en la cajita de la descripción, y aquellos libros que no tengan reseña pero de los que yo ya haya hablado en el canal os dejaré por ahí sus correspondientes resúmenes de lectura. Al igual que en el top de mejores lecturas voy a ir desde el número 10 hasta el número 1, es decir, desde el que menos me ha decepcionado dentro de los libros decepcionantes hasta mi mayor decepción del 2022. En el puesto número 10 puse Kokoro de Natsume Soseki. Natsume Soseki es como una de las grandes voces de la literatura japonesa y yo hasta el momento solamente me había leído Botchan de él, pero me apetecía volver a leer algo de este autor. Por lo dicho, es uno de los autores que más resuenan cuando hablamos de literatura japonesa y decidí dar una oportunidad con Kokoro, que es como la obra más conocida de este autor y una de las obras más recomendadas dentro de, ya digo, la literatura japonesa. Y yo lo siento mucho, pero a mí este libro me aburrió muchísimo. Es uno de esos libros que mientras iba leyendo me daba la sensación de que previamente debería haber hecho una investigación acerca de la novela y acerca de lo que nos quiere contar el autor, o acerca de lo que quiere conseguir el autor o transmitir el autor contándonos esta historia, porque la historia en sí misma la verdad es que no me dijo nada. Simplemente nos habla de una relación de amistad entre un hombre joven, que es nuestro protagonista, y un señor mayor al que conoce aleatoriamente de vacaciones, y porque sí decide que quiere conocer a este señor y que quiere convertirse en su amigo. Entonces la primera parte nos habla un poco de cómo se forja esa amistad, y la segunda parte ya nos profundiza un poco más en los personajes, especialmente en este hombre mayor, y ya está. O sea, es que el libro no habla de nada más, simplemente pues eso de la relación que tienen estos dos y de cómo se van contando sus vivencias y de cómo el hombre joven aprende de las experiencias y de lo que le va contando el hombre mayor. Entonces me da la sensación de que es un libro que para disfrutarlo tienes que un poco entender el contexto o tienes que entender lo que quería contarte el autor a la hora de escribir esta novela, porque para mí leerlo sin más no supuso ningún tipo de experiencia, simplemente fue una novela que me aburrió bastante. Y es verdad que hay varios estudios y análisis respecto a esta obra y quizá, no sé, algún día me anime a investigar un poco más acerca de esta novela y saber por qué causó tal boom y por qué se considera una de las mejores obras de Soseki, porque la verdad es que solo con leerlo a mí personalmente no me dijo nada. En el puesto número 9 tengo Los hijos del rey de Selby Maurin, que es la segunda parte de Asesino de brujas. Este libro quizá debería haberlo puesto más arriba, más que nada por lo muchísimo que me gustó el primer libro de esta trilogía. Ya sabéis que para mí La bruja blanca fue un 5 sobre 5, me gustó muchísimo y por tanto el bajón que hay con respecto a este segundo libro hace que quizá debería haberlo puesto más arriba en el podium, pero lo cierto es que yo ya entré en este libro sabiendo que no estaba gustando demasiado a los fans, sabiendo que mucha gente que había disfrutado tantísimo como yo el
primer libro estaba bastante decepcionado con esta segunda parte, entonces sabiendo eso yo ya me metí como con esa mentalidad de que no me iba a fascinar tantísimo como la primera parte, y por eso, aunque sí que es una decepción teniendo en cuenta, como digo, esa bajona con respecto al primer libro, no ha sido tanta decepción, más que nada porque yo ya iba como advertida, ¿no?, por las reseñas que estaba viendo, las opiniones negativas, etc. El problema principal de este libro es que la primera parte se sustenta en el enemies to lover entre una bruja y un cazador de brujas, entonces una vez que, digamos, ese conflicto se resuelve, la trama se vuelve mucho más lenta, se vuelve mucho más aburrida en esta segunda parte. Se convierte en un libro todavía más de personajes donde la autora prácticamente no avanza en la trama, ya que se dedica a ahondar en los sentimientos, en los pensamientos y en las emociones de nuestros protagonistas y de los personajes secundarios, y eso hizo que una trilogía que tenía una historia bastante fresca, bastante divertida, adictiva, se convirtiera de repente en una novela muy lenta, muy aburrida, en la que prácticamente no ocurría nada y que en muchas ocasiones podría decirse que la trama era prácticamente un calco del primer libro. Y aunque también podría haber metido en este top la tercera parte, porque de nuevo si la comparo con la primera parte no tiene nada que ver y me gustó muchísimo menos que la primera. Sí que es verdad que la tercera para mí remontó un poquito, no sé si porque ya sabía que era lo que me iba a encontrar teniendo en cuenta que me había leído el segundo e imaginaba que el tercero iba por los mismos derroteros, o porque sí que es verdad que el final de la trilogía compensa bastante el fiasco de la tercera novela en sí y también de la anterior, por supuesto. Pero vamos, lo que tenéis que tener claro de esta trilogía es que el primero fue buenísimo y luego a partir del segundo ya va cuesta abajo y sin frenos. En el puesto número 8, otro cierre de trilogía que fue bastante decepcionante, yo diría que mucho más que la anterior que os acabo de comentar, es El Rey Cuervo, la cuarta parte de The Raven Boys de Maggie Stief Vater. Este cuarto libro fue una bajona total y absoluta porque, para empezar, está lleno de relleno, o sea, la autora de repente decidió sacarse subtramas de la manga, añadir personajes que no tenían ningún sentido a la historia y que aparecían en un capítulo de repente y 3 capítulos después habían desaparecido otra vez y nadie sabía qué narices pasaba con ellos. También nos mete personajes que prometen ser increíblemente interesantes y que prometen aportar muchísimo dinamismo y muchísima intriga a la trama, que se quedan totalmente en aguas de borrajas. Y lo peor de todo fue lo que viene siendo el final finalísimo, donde por fin nuestros protagonistas conocen al rey Glendower, que es una figura mítica a la que llevamos buscando durante 4 libros, y os puedo asegurar que ese encuentro fue decepcionante, no lo siguiente. Solo por eso este libro necesitaba estar en este top, porque de nuevo, qué bajona de tetralogía. No entiendo qué quiso hacer la autora, no entiendo qué le llevó a escribir 4 libros cuando podría haber resumido la trama en muchos menos, y sobre todo no entiendo qué le llevó en el cuarto libro a inventarse personajes que no servían para nada y a inventarse subtramas que lo único que hacían era confundir al lector, pero que realmente no estaban aportando nada a la historia. En el puesto número 7 tengo un libro que jamás pensé que iba a entrar en un top de peores lecturas, porque además está escrito por un autor que jamás pensé que iba a mencionar en un top de peores lecturas, pero tengo que ser honesta conmigo misma y, al igual que os digo las cosas buenas que tiene este autor y sus novelas, también os voy a decir las cosas malas que tiene este autor, porque que se haya convertido en uno de mis autores favoritos de los últimos años no significa que no vaya a tener novelas malas o novelas más decepcionantes. Y os estoy hablando con todo el dolor de mi corazón de Brandon Sanderson y su novela Aleación de Ley, que es la primera parte de su segunda trilogía de Nacidos de la Bruma. Bueno, su segunda trilogía no, su segunda era, porque no es trilogía sino que es saga. Ya sabéis que yo tuve un montón de problemas con esta novela, os lo comenté en el resumen de lecturas de noviembre. Tuve problemas con la traducción, aunque eso obviamente no es culpa de Sanderson, pero por razones más que evidentes fastidió bastante mi experiencia de lectura. Tuve problemas con el cambio de tono, tuve problemas con la trama, tuve problemas con lo que Sanderson de repente quiso hacer con esta saga enmarcada en el universo de Nacidos de la Bruma. Tuve problemas con el hecho de que nos quisiera meter una relación súper desigual entre un señor de 40 años y una muchacha de 20, pero sobre todo uno de los mayores problemas que tuve con ese libro, que se ha repetido en el segundo libro, que se está repitiendo en el tercer libro y que honestamente me está cabreando muchísimo, es la representación femenina que tiene esta saga. Yo sé que Sanderson no es el rey de las protagonistas femeninas, ¿vale? Sus personajes femeninos tienen muchísimos defectos. Es verdad que a mí personalmente me gusta bastante su personalidad, pero eso no quita que a veces creen Mary Sue's o que no lleguen a estar tan refinados o tan definidos como a mí personalmente me gustaría encontrar en sus obras. Pero es que lo de esta saga es de traca y sinceramente no lo entiendo, porque esta saga es una de las más recientes que ha escrito, lo que quiere decir que en estos libros, yo lo siento, pero no puedo perdonarle lo que está haciendo con los personajes femeninos, porque son libros muy recientes, libros en
los que se debería ver una evolución evidente con respecto a sus otras novelas más antiguas, y yo lo siento muchísimo, pero me da la sensación de que en Segunda Era hemos retrocedido muchísimo en cuanto a representación femenina se refiere. Sanderson nos presenta aquí mujeres increíblemente interesantes, pero que durante toda la puñetera saga se están manteniendo a la sombra de los hombres. Su existencia se basa solo y exclusivamente en complacer al protagonista, en atender al protagonista, en ser el X del protagonista, y yo lo siento, pero me está tocando muchísimo las narices. Y es verdad que en el tercer libro hay cosas que han mejorado muchísimo con respecto al primero y al segundo, y por ahora me está gustando más que los dos anteriores. Hablo del tercero porque es el que me estoy leyendo ahora y para que tengáis un punto de comparación, pero es que el tema de las mujeres no mejora, pero ni de putísima coña, incluso yo creo que va a peor, y yo lo siento, pero no me está gustando nada. Y yo sé que debería centrarme en los aspectos positivos que tiene el libro, que son bastantes, por lo menos ya digo el tercero, porque el primero tiene muchísimos fallos que a mí no me gustaron, pero es que me da muchísima rabia que presente personajes femeninos que son la caña, porque es que son la caña, y que su única misión en el libro sea ser amiga del protagonista, ser interés amoroso del protagonista y ya está, y no vayan más allá, y de verdad me está enfadando muchísimo, sobre todo porque, como ya digo, es una saga de escritura relativamente reciente, con lo cual se supone que debería haber una evolución en los personajes femeninos o en la forma en que Sanderson construye a sus personajes femeninos, y no una involución, que es lo que está sucediendo claramente en esta segunda era. En el puesto número 6, un libro que me da mucha pena, y es La memoria del errante de Alba Quintas. Este libro yo me lo leí porque Rebeca de Un Libro Más no para de recomendarlo, y yo de sus recomendaciones me fío 100%. Yo imaginaba que iba a ser un libro que me iba, pues lo dicho, a gustar un montón, pero me encontré un libro que me aburría muchísimo, un libro en el que yo no conseguía avanzar, que me parecía increíblemente repetitivo, con una trama que estaba como muy atascada, un libro muy introductorio, que no llegó a engancharme, que no llegó a gustarme en ningún momento, y sin duda para mí lo peor de todo es la relación amorosa que se desarrolla en este libro, porque es creepy, no lo siguiente, porque tenemos a una muchacha de 18 años que conoce a una niña, no sé cuántos años tenía en ese momento, pero era 12, 13, 14, por ahí, más o menos esa edad, pero bueno, que una de ellas era claramente menor de edad, en plan muy menor de edad, y la otra, como os he dicho, tenía 18 años. Bueno, pues la muchacha de 18 años ve a la niña, siente un flechazo por ella, y aunque no vuelva a verla hasta años después, que es cuando transcurre este libro, durante todo ese tiempo se ha enamorado profundamente de una niña a la que vio solamente una vez en su vida. Y a mí me parece creepy de cojones, para empezar, porque eres una chavala de 18 años que has tenido un flechazo mega intenso con una niña, insisto, con una niña. Para continuar, has estado durante todos estos años sin volver a encontrarte con ella, sin volver a saber nada de ella, aparte de las cosas que te iban contando pues otra gente que la conocía. Con lo cual te has enamorado de alguien a quien no conoces, porque solo has conocido a raíz de las habladurías, y que no tienen por qué ser 100% fieles a la realidad. Es decir, te has enamorado de un espejismo. Entonces, claro, cuando yo me enteré de dónde surgía esa obsesión, cada vez que veía interacciones entre ellas se me ponían los pelos como escarpias. Y aunque cuando transcurre el libro ambas son mayores de edad, y ahí sí que tiene como más sentido que esa relación se desarrolle, en mi cabeza seguía visualizando perfectamente esa escena. Y entre eso y que la trama era muy aburrida y que no terminaba de arrancar, pues al final es un libro que prácticamente no me gustó nada. Es verdad que voy a continuar con la saga, lo dije en mi vídeo de propósitos, porque son 3 libros, y bueno, quiero ver si eso evoluciona o mejora de alguna forma. Continuaré con el segundo libro, pero ya sé cómo ha sido el primero, así que no voy a ir con demasiadas expectativas de que me fascine. Puesto número 5, un libro que yo sé que amigas que me están viendo se van a enfadar y les va a dar los 7 males, pero mira, me da igual, os quiero un montón y lo sabéis. Harrow, la novena de Tamsin Muir. Yo no leo para sufrir, ¿vale? Así lo digo, yo no leo para sufrir ni leo para pasarlo mal, al no ser que yo decida voluntariamente que quiero sufrir, como cuando me leo libros sobre feminismo que yo sé que me voy a poner muy enferma. Yo no me leí Harrow para sufrir. Para sufrir me refiero de leerme el libro y enterarme del 5% de lo que estaba pasando. Harrow se me hizo tedioso, no, lo siguiente, se me hizo eterno. Yo avanzaba los capítulos y yo veía que ese libro no se terminaba nunca, que yo leía y no me estaba enterando de una mierda, que daba igual que ciertas cosas importantes para la trama yo las hubiera deducido ya en el capítulo 5, porque no me ayudó en absoluto a enterarme de qué carajo estaba leyendo. Y yo lo siento, pero leerme un libro para pasarme 700 páginas, no sé cuántas tiene, confusa todo el rato, sin saber qué está pasando, ni quiénes son los personajes, ni por qué ha aparecido no sé qué personaje, ni por qué este ha dicho no sé qué, o sea, no. Yo leo para disfrutar, yo leo para entretenerme, y a mí Harrow lo que me estaba provocando era dolor de cabeza y frustración. Es verdad que los personajes son la hostia, eso tengo que reconocérselo. En cuestión de personajes, este segundo libro ha sido mi favorito, y también me ha gustado mucho la elección del narrador de este libro. Narrador que, cuando te enteras de quién es, te vuela la cabeza. En mi caso no, porque lo deducí en las primeras páginas y dije, vale, quien está contando la historia es
este personaje. Entonces, bueno, como que esa sorpresa final no me resultó tan sorpresiva, pero sí que es verdad que gracias a esto disfruté más de la lectura porque estaba pillando los guiños, los que pude pillar, también te digo. Pero es que al margen de eso, yo lo siento, pero este libro me lo sufrí de principio a fin, y yo a día de hoy sigo sin saber qué cojones he leído, sigo sin saber de qué va el libro, sigo sin saber qué está pasando, y para leerme Nona debería releérmelo, pero es que la pereza que me da, estoy a ver si me busco un resumen o una reseña de esas con spoilers, donde me explique como a los tontos qué está pasando y por qué está pasando, porque es que, de verdad, yo no sé si es que mi cociente intelectual no da para más, de verdad, es que de este libro me enteré del 5%, o sea, una cosa horrorosa. En el puesto número 4, me río por no llorar, está Finale, que es la tercera parte de la trilogía de Caraval de... ¿Cómo se llama esta señora? Stephanie Garber. Era obvio que algún libro de Caraval iba a entrar en este top, porque es que Caraval de nuevo cuesta abajo y sin frenos. El primer libro me gustó un montón, es verdad que no es de lo mejor que se ha escrito en fantasía, pero yo me lo gocé muchísimo, seamos sinceros. El segundo libro me gustó un poco menos porque empecé a ver ciertas cositas que no me gustaban, ciertos fallitos que yo decía, ¿por qué me estás contando esto, Stephanie? ¿Qué está pasando con estos personajes? Esta trama te la saca un poco del sobaco, y yo con el segundo ya estaba un poco mosca, pero es verdad que aún así me gustó. No tanto como el primero, pero me gustó. Pero es que el tercero ya. El tercero fue un despropósito, Mari Carmen. ¿En qué momento la Estefanía ha decidido que esta decisión que ha tomado es la mejor que podía tomar? En este libro no hay planificación de ningún tipo, los personajes van un poco a su rollo haciendo lo que les apetece, sin ningún tipo de trama, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de finalidad. No sé, el final de esta trilogía fue un auténtico y absoluto desastre, un sinsentido de principio a fin. Me da rabia porque ya he dicho muchas veces que a mí Caraval me gustó un montón, y que es verdad que aunque el segundo libro está un pelín peor, sigue siendo un buen libro dentro de la trilogía, pero es que el tercer libro no hay por dónde cogerlo. Ahora respiro hondo porque vamos con el top 3. 3 libros que me han cabreado. Me han cabreado mucho porque es como, no deberíais estar aquí. Son 3 libros que yo jamás pensé que iba a poner en este top y pues aquí estamos. En el tercer puesto está el libro Negro de las Horas de Eva García Sáez de Urturi, que es la cuarta parte que la autora se ha sacado del sobaco de su antiguamente trilogía de La Ciudad Blanca, que nadie sabía que iba a salir porque esta era una trilogía que estaba cerrada, y cuando la autora lo anunció yo me quedé en plan, ¿qué cojones? O sea, ¿a qué viene años después con una trilogía que ya has cerrado a sacar un cuarto libro? ¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero? ¿Planeta te ha estado ahí apretando las tuercas? ¿Qué pasa? What is happening? ¿Por qué has tomado esta decisión? ¿Por qué has tomado la peor decisión que podías tomar? Este libro es lento, es aburrido, es decepcionante, no tiene ni pies ni cabeza. Se saca un asesinato un poco así porque sí. Se saca una trama de suspense y misterio que dices, vamos a ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has decidido escribir esto? O sea, es que no entiendo. Es un libro al que si tú le cambias el nombre de los personajes, puede ser un libro que perfectamente sea de otra saga, o un libro autoconclusivo de misterio de otra cosa. Porque este libro no tiene nada que ver con la trilogía principal. Los personajes no se parecen una mierda. La trama no se relaciona en absoluto con los libros anteriores. Es que es un sinsentido, no sé cómo definirlo. Y si por lo menos el libro fuera entretenido, pues mira, vale, pues te doy un pase. Pero es que encima el libro es un puñetero manual de bibliografía, que sinceramente para eso me cojo mis apuntes de manuscritos raros y valiosos de las oposiciones y me los leo y te aseguro que son más divertidos y más entretenidos que este libro. Este libro es uno de esos que lo lees y dices, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de escribir esto? En el puesto número 2, otro que tela, que tela. Venganza para víctimas de Holly Jackson, tercera y última parte de la trilogía Asesinato para principiantes. Igual que Caraval, el primer libro fue la hostia, el segundo libro decayó un poquito, pero bueno, seguía teniendo su gracia, su chispa. El tercer libro, ¿esto qué coño es? Te has cargado a la protagonista, te has cargado el sentido de toda la trilogía. No entiendo por qué la autora ha decidido hacer lo que ha hecho. Es que yo estaba leyendo el libro y estaba diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué has decidido cargarte todo lo que has construido en el primero y en el segundo? Que yo no digo que este libro a los fans de la trilogía no les vaya a gustar, probablemente les guste, porque sigue siendo adictivo, sigue siendo muy ágil de leer, sigue siendo uno de esos libros que es que te lo lees y no te has dado ni cuenta porque engancha que no veas, pero es que a mí lo que hace con la protagonista no me gusta, las decisiones que toma, la trama que decide construir en este libro no me gusta, me parece malísima y me parece una decisión completamente errónea. Antes de ir con el top 1 de este vídeo, deciros que si veis cambios en la luz, en el plano y en general veis cambios, es porque mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que la parte del top 1 se había corrompido. Sí. Así que estoy grabando esto el mismo día que os voy a subir el vídeo
a correprisas porque me he dado cuenta hoy por la mañana sábado. Se ve que mi ordenador no ha podido soportar el libro que he puesto en el top 1 y ha dicho hasta aquí, o sea, me niego a reproducir esto. Y bueno, pues aquí estamos. Tal y como os estuvo contando la Kurenaide hace una semana, porque ya ni me acuerdo de cuándo grabé este vídeo, en el top 1 os traigo un libro que jamás de los jamases pensé que iba a poner en este vídeo, jamás pensé que iba a poner en el número 1, y además de un autor que para mi desgracia ya ha salido en este top, así que es como decepción por 2. Y os estoy hablando de Citónica, de Brandon Sanderson, que es la tercera parte de su saga de Escuadrón. Yo os he dicho muchas veces que para mí Sanderson se caracteriza por hacer novelas increíblemente ágiles, divertidas, adictivas, que siempre te dejan con la miel en los labios, que no puedes parar de leer porque en cada capítulo están pasando cosas sorprendentes, en fin, novelas trepidantes, llenas de acción. Pues Citónica es literalmente todo lo contrario. Citónica fue un coñazo de libro, fue un libro aburridísimo, fue un libro que a mí no me apetecía leer porque me estaba aburriendo un montón, con el que yo no conseguía avanzar, porque aquí de repente Spensa, que es la protagonista, se convierte en Dora la exploradora. Y básicamente todo el libro, que son como 600 páginas, es de Spensa en otro planeta completamente diferente, explorando cuevas, explorando ruinas y en fin, explorando eso, convirtiéndose en Dora la exploradora. Y lo que sucede en este libro no es lo que yo esperaba encontrar, porque justo el segundo libro acaba en un punto increíblemente interesante. Termina en un punto que a ti como lector te deja la boca abierta y que estás deseando ponerte a leer el tercer libro para ver cómo continúa eso que acaba de ocurrir en el segundo. Y de repente nos metemos en el tercer libro, que no tiene absolutamente nada que ver con el segundo, que transcurre en un escenario completamente diferente y en el que toda esa acción, todos esos misterios, todo eso que nos prometía Sanderson en el segundo libro, de repente desaparece por completo. Entonces tenemos dos escenarios. Uno, que es el que transcurre en el planeta de Detritus, que es donde se concentra toda la, digamos, trama principal de esta saga, que es el que yo quería ver porque están los seres humanos siendo masacrados por los alienígenas y yo lo que quería ver era precisamente esa batalla. Esto no es spoiler, ¿vale? Porque es algo que está ocurriendo durante todos los libros. Y en cambio Sanderson decide llevarse a Spensa a Cuenca para que se ponga a explorar cosas que no tiene ni puto sentido lo que está haciendo. Y no solo eso, sino que encima está reciclando la trama del segundo libro, que a su vez es una trama reciclada del primer libro. Es decir, tenemos a Spensa en un ambiente desconocido para ella, haciendo amigos, pilotando naves espaciales, metiéndose en peleas y tomando decisiones increíblemente cuestionables. O sea, que es como ver el primer libro y el segundo libro por tercera vez, pero además con una trama muchísimo más aburrida, que no tiene ningún tipo de sentido y que fue increíblemente tedioso de leer. Además, tal y como dice el título, que se titula Citónica, aquí la parte importante es descubrir cómo funciona la citónica, que es una especie de don o habilidad que tienen algunos seres humanos, y sinceramente todo lo que descubre Spensa en este libro podía haberse resumido en 100 páginas. Aparte de que en Escuadrón Cielo, que sería como una especie de libro paralelo a la trama de Citónica, que es donde transcurre la acción que yo verdaderamente quería ver, ahí también se habla de la citónica, ahí también se hacen descubrimientos muy importantes y muy interesantes acerca de la citónica, y sinceramente me parece que estos descubrimientos en concreto están mucho mejor llevados en Escuadrón Cielo que en el propio libro de Citónica. Para mí este libro es completamente innecesario, es un libro de Spensa teniendo vacaciones, Spensa teniendo lo que siempre ha querido tener, pero que lo que viene siendo de cara a la trama principal de la saga me parece un libro que sobra totalmente, que Sanderson aquí para mi gusto mete muchísimo relleno, que es un libro demasiado puente entre el segundo y el cuarto, que es un libro al que le sobran páginas por todas partes, que podría haberlo hecho mucho más corto, podría haberlo hecho mucho más ameno. Es verdad que tengo fe en el cuarto libro porque se supone que en el cuarto libro retomamos un poco entre el final de Citónica y lo que está pasando en Escuadrón Cielo, así que tengo fe de que el cuarto libro va a ser más interesante, va a ser más trepidante y va a ser mucho más adictivo, que es lo que yo le pido a los libros de Brandon Sanderson, porque para mí el tercer libro es de lo más aburrido, soso y sin sentido que ha escrito Brandon Sanderson de lo que yo he leído de él. Y hasta aquí mi top de las peores lecturas. Contadme si esperabais que estos libros fueran a estar en este top. Contadme si habéis leído algunos de estos libros y si vosotros lo pondríais en este top o son libros que os gustaron. Tal y como os he dicho al principio del vídeo, estos libros que yo he mencionado aquí no son libros malos, no son libros que yo no recomendaría. Simplemente son libros de los que yo me esperaba otra cosa completamente diferente. Son libros que en la mayoría de los casos yo pensaba ponerles un 5 estrellas o 4 o 4,5, pero no desde luego la puntuación que les he puesto finalmente. Son de esos libros que ya he dicho que no considero que sean malos libros, sino que simplemente a mí me han decepcionado por una cosa u otra. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.